Buenos días a todos, muy bienvenidos a la sesión informativa del Premio Estímulo a la Escritura, Todos los tiempos del tiempo, en su quinta edición, la edición 2024. Mi nombre es Gastón Solari Irigoyen, yo soy el coordinador general del premio y bueno, voy a estar llevando adelante este encuentro. Eh, El encuentro va a durar aproximadamente una hora. Consiste en dos partes principales. Primero voy a presentar algunos de los lineamientos principales y aspectos prácticos para participar de esta nueva convocatoria del premio. Y en un segundo tiempo vamos a conversar un poco con dos de los ganadores de la edición pasada del premio, Juliana Migale Rocco y Luciano Salerno, a quienes desde ya agradezco por acompañarnos hoy. Em, Estamos muy contentos con la recepción que está teniendo la convocatoria y estamos muy particularmente contentos con la cantidad de inscriptos para esta sesión. Espero que les pueda ser útil a todos. La idea es que una vez que terminemos con estas dos partes que acabo de mencionar, haya un espacio para preguntas. Eh, Nos acompaña en este Zoom Noemí Aira del equipo de educación de Fundación Proa. Ella va a estar encargándose del chat, así que todos aquellos que tengan preguntas que les vayan surgiendo a medida que avanzamos, las pueden ir dejando en el chat y al final del encuentro las levantamos y respondemos. Bueno, eh, vamos a arrancar. Primero, antes que nada, ¿qué es el premio y de qué se trata? El Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos del tiempo es una convocatoria anual de proyectos de escritura en una diversidad de géneros. Cuando decimos proyectos de escritura, estamos hablando de obras escritas que no están terminadas, sino que siguen en proceso de desarrollo, que siguen, bueno, que son de alguna manera borradores de lo que será, podrá ser la obra final. Este es un premio que fue creado en 2020. Como decía, esta es la quinta edición consecutiva, todos los años desde 2020 lo venimos organizando, y fue creada a partir de la alianza entre tres instituciones que desde entonces organizan esta iniciativa: la Fundación Bungiborn, Fundación Proa y La Nación. Y el objetivo desde el principio fue impulsar el desarrollo de autores eh, de todo el país en una etapa temprana de sus carreras, justamente apoyando y concentrándonos en el proceso de escritura de sus obras. Dar un apoyo en el momento mismo en el que esas obras están siendo creadas. Desde la primera edición, aquella en 2020, ya participaron más de 5.000 personas de las 24 jurisdicciones del país. Ya ha habido 25 premiados en las cuatro primeras ediciones, más de 80 autores que participaron de las clínicas. Así que, bueno, estamos contentos con cómo viene funcionando el premio y esperamos que esta edición también tenga una gran convocatoria. Em, Voy ya, me adentro en cuestiones prácticas. En esta edición, como en las anteriores, son cinco las categorías en las cuales se puede participar. Cada una de ellas, de alguna manera, abarca un género distinto de escritura. Nosotros siempre mantuvimos esta idea de la escritura en un sentido amplio, con géneros muy distintos, algunos de ellos que no siempre se reconocen tanto como, bueno, obras de escritura, eh, pero nosotros, bueno, siempre nos concentramos en estas. Las cinco categorías son las que acá están mencionadas en la presentación: dramaturgia para obras de teatro. Acá hemos tenido ganadores que presentaron desde monólogos hasta cruces entre musical y varieté. Guión, esto es guión para guión cinematográfico, pero tal vez la novedad para mencionar este año es que además de los guiones para largometrajes de ficción, también se van a aceptar guiones para documental. Luego tenemos la categoría narrativa.
que es para todas las obras narrativas, sean de ficción o de no ficción, y por eso acá citamos distintos tipos de géneros que podrían entrar en esta categoría. Hablamos de novelas, de crónicas, memorias, diarios, perfiles, ensayos narrativos, es decir, obras narrativas compuestas de un único relato, pero ese relato, insisto, puede ser tanto ficcional como de no ficción literaria, lo que llamamos no ficción literaria, porque no estamos hablando de trabajos académicos o de investigación, sino siempre trabajos que, aunque traten de cuestiones reales, tengan siempre algún tipo de interés desde el punto de vista literario. La cuarta categoría es la narrativa breve, eh, y acá, bueno, siempre hago la distinción, que tal vez no es tan clara desde el título. Cuando hablamos de narrativa breve, nos referimos a obras de narrativa que también pueden ser tanto de ficción como de no ficción, pero a diferencia de la categoría narrativa, la categoría narrativa breve es para eh, obras compuestas de diversos relatos, es decir, por lo menos más de dos relatos, o por lo menos dos relatos en realidad. Entonces estamos hablando de selecciones de cuentos, selecciones de crónicas, ensayos, perfiles. Acá la obra está compuesta por varios relatos que en sí pueden ser independientes, pero que conforman una obra única en su conjunto. Y bueno, por último tenemos la categoría narrativa gráfica, y es una categoría que abarca diversos géneros, pero que todos tienen en común el de estar compuestos a la vez por una componente de texto, pero también una componente ilustrada, una componente gráfica, visual, de peso significativo, así que podríamos decir por lo menos del mismo peso que el texto. Acá entran, para ser más claros, géneros desde la novela gráfica, la historieta, el libro o álbum ilustrado, que también puede ser eh, álbum ilustrado infantil, por ejemplo, a veces nos preguntan, sí, desde ya. Puede haber fotonovelas, fanzines, libros de artistas, etc. Una novedad para comentar en esta categoría es que, bueno, en ediciones anteriores, eh, la categoría narrativa gráfica tenía un premio ligeramente distinto, se trataba de un incentivo a la edición. Este año, como en los primeros 2 años de este concurso, el premio va a ser un premio para el autor, al igual que para el resto de las categorías, un premio para el autor o los autores, eh, un premio dedicado justamente a que puedan seguir el proceso de escritura y creación de la obra. Ya voy a contar más en detalle sobre los premios. De hecho, ahora mismo. Em, el premio es de 1.500.000 pesos por categoría. Como decía, este premio está pensado para apoyar el proceso de creación, el proceso de escritura de las obras. Como decía, las obras que se presentan en este concurso son obras sin terminar, en desarrollo, que todavía requieren tiempo y dedicación. Y bueno, el premio estímulo lo que busca es poder darle al autor ese tiempo y ese espacio para dedicarse a la escritura y terminar la obra. Es un premio que no tiene restricciones de uso, es decir, que no necesariamente, digamos, puede ser tanto eh, para encerrarse 3 meses y escribir, como para algunos de los proyectos requieren investigación, entonces pueden requerir viajes o libros o bueno, cualquier motivo que se les pueda ocurrir para facilitar y potenciar el trabajo de escritura, este premio se puede usar para eso. Y bueno, como parte del premio y parte no menor, están, por supuesto, las clínicas de escritura, que son espacios grupales e interdisciplinarios en los cuales los autores que obtienen el premio estímulo, pero además todos los autores que el jurado distingue con una mención especial, se juntan en una serie de encuentros virtuales con
los tutores de las clínicas, que este año son los destacados escritores Daniel Link y Ariana Harwicz, y desde esos espacios pueden intercambiar sobre sus obras y bueno, tratar de seguir escribiendo y editando y corrigiendo y desarrollando sus obras, un poco a partir de la mirada de los tutores, pero también a partir de ese intercambio grupal. eh, y como decimos, interdisciplinario, porque año a año recibimos comentarios de los que participan de estas clínicas y siempre destacan ese aspecto interdisciplinario, el cruce de miradas entre gente que viene más bien de disciplinas como la narrativa o desde el guión, desde incluso la historieta. Ese cruce de miradas, de comentarios que se pueden hacer unos a otros siempre son muy beneficiosos para todos los participantes y, y creemos que son espacios realmente de trabajo donde la obra puede encontrar su camino y puede avanzar y desarrollarse. Em, unas especificaciones respecto a los criterios de elegibilidad, es decir, quiénes pueden participar de esta convocatoria. Bueno, para empezar, autores que tengan entre 20 y 40 años de edad. Cuando digo entre 20 y 40 años de edad, me refiero a la edad que tienen al momento del cierre de la convocatoria. Ya vamos a ver las fechas, pero estamos hablando del 11 de agosto de este año, cuando cierre la convocatoria. Aquellos que tengan entre 20 y 40 años cumplidos pueden pueden bueno, anotarse a la convocatoria y presentar los materiales. Pueden participar argentinos que estén instalados en Argentina o en el exterior, y también pueden participar extranjeros residentes en Argentina. Y bueno, por último, desde ya los que participen, los que inscriban sus obras en esta convocatoria, deben ser los autores exclusivos de la obra y por lo tanto tener los derechos intelectuales sobre la misma. Hay en todas las categorías existe la posibilidad de presentar una obra en coautoría. Es decir, obras que tienen más de un autor, incluso en este concurso se aceptan obras que tengan hasta 4 autores. Puede ser el caso, sobre todo en categorías como guión y narrativa gráfica, donde muchas veces se da como este trabajo más colaborativo. Eh, Solo menciono que en el caso de las obras en coautoría, todos los autores tienen que cumplir con los requisitos mencionados de edad, de nacionalidad o residencia, etc. Bueno, respecto a los materiales de presentación, son 4 principalmente. Quiero decir antes de entrar en detalle de cada uno de estos, que toda esta información está, por supuesto, disponible en el sitio web del concurso, que ya mencionaremos, pero puedo ir adelantándolo, es todoslostiempos.org. En ese sitio web está el detalle de qué significa cada uno de estos materiales y yo aconsejo a todos los participantes tener muy en mente de qué se trata cada uno de estos materiales antes incluso de empezar el proceso de inscripción. Sabemos que muchos esperan hasta las últimas horas, incluso de la convocatoria, para presentar los materiales, para hacer la inscripción, y muchas veces se encuentran con que los materiales que se les pide tienen ciertos requisitos de formato, de extensión, de concepto, que tal vez los participantes no previeron y entonces todo se hace a las corridas. Por eso, ahora voy a especificar de qué se trata cada uno, pero también invito a todos, bueno, todos los que les interese participar, a mirar en detalle cuáles son los mínimos de extensión, de qué se trata cada uno de estos materiales, para poder prepararlos con antelación. Em, Cuando hablamos de obra en desarrollo, estamos hablando del documento principal para presentar en este concurso. Se trata desde ya de la obra que esté trabajando
el autor, sea un proyecto de novela, sea un proyecto de novela gráfica, un proyecto de guión, un proyecto de obra de teatro. eh, es el documento donde está la obra. Ahora, obviamente, al tratarse de proyectos de escritura, no pretendemos que esa obra esté terminada. Puede ser un mínimo de páginas eh, ya terminadas, pero a las cuales le falte todavía un desarrollo. Puede ser, esto lo especifico porque muchas veces surge la pregunta, pueden ser obras que estén parcialmente desarrolladas, pero esas partes que ya están terminadas no sean consecutivas entre sí. Por ejemplo, una novela dividida en capítulos, en las cuales están los capítulos iniciales de la novela y los capítulos finales, pero falta el desarrollo del medio. Bueno, se puede participar con algo así, no hay ningún problema. Cuando hablamos de obras sin terminar, no significa que sean obras a las cuales solo le falte la última parte. Puede ser, incluso pueden ser obras que tienen todo su desarrollo terminado, pero que necesitan etapas de corrección y edición más adelante. Em, Así que eso es la obra en desarrollo. Lo que pedimos es un borrador. Lo que pedimos es que se presente como si fuese una obra final. ¿Qué quiere decir? Sin control de cambios en el documento, sin, eh, sin marcas en rojo, por ejemplo, sin marcas de borrador. Bueno, esto espero que haya sido claro. Podemos seguir aclarándolo en las preguntas. Presentación del proyecto es un documento adicional, complementario, que justamente lo que le permite al autor es especificar de qué se trata su proyecto, presentar una sinopsis o resumen de la trama y también es importante esto, mencionar aquellos aspectos que faltan desarrollar, que falta todavía terminar de elaborar y aquellos aspectos que el autor tiene la intención de seguir trabajando. No siempre, sabemos que no siempre es fácil saber hacia dónde va cada proyecto y qué es lo que falta. Sabemos que incluso identificar esos aspectos son ya parte del trabajo, eh, pero lo que buscamos es algún tipo de indicio sobre el camino que está trazando el autor y lo que quiere hacer. También en este documento es donde cada autor puede especificar, por ejemplo, en el caso de una obra que, como decía, tiene los capítulos iniciales, pero no los capítulos finales, es ahí donde puede presentar una suerte de escaleta reducida o especificar, dejar explícito que falta el desarrollo del medio, por ejemplo. Em, Bien, em, el fragmento de obra es, es, eh, eh, es algo tan simple como un extracto de la obra en desarrollo de apenas 5 páginas donde justamente le sirve al comité de preselección y al jurado al momento de evaluar la obra, le sirve como puerta de entrada a la obra. Es decir, es un fragmento que el autor considera o representativo del resto de la obra o por algún motivo un fragmento que se destaca por el resto. Y que sería un buen momento, un buen lugar por donde empezar la lectura o una primera aproximación a la obra. Muchas veces ese fragmento son las primeras páginas, muchas veces no lo son. Depende de cada autor lo que quiera destacar. Em, en fin, la nota biográfica se trata de un párrafo, que podría ser una especie de currículum redactado en tercera persona, donde bueno, el autor presenta los antecedentes que ha tenido. Yo aconsejo que sean sobre todo cosas vinculadas a su trabajo como autor. Sabemos que muchos de los autores que participan en esta convocatoria no necesariamente tienen proyectos ya o publicados o estrenados, pero sí lo que creo que es valioso en este tipo de- de biografías tan breves es conocer un poco el camino que ha tenido el autor
en ese aspecto de su profesión como escritor. Em, vuelvo dos pasos atrás respecto a la obra en desarrollo. No hablé de mínimos de extensión. Esto depende de cada categoría. Por eso invito de nuevo a ir a fijarse en las bases y condiciones en el sitio web o en las preguntas frecuentes del sitio web, donde está aclarado categoría por categoría. Los distintos géneros tienen distintos mínimos de extensión. La presentación del proyecto tiene una página de extensión para las 5 categorías. Bueno, sigo. Tenemos acá el jurado de primera línea de esta edición. Estamos muy contentos de que nos acompañen autores bueno, de gran trayectoria, con obra realmente transformadora y con tanto prestigio y renombre. Estoy hablando, claro, de Gabriela Cabezón Cámara, de Héctor Bullot, Vivi Tellas y Álvaro Enrique. Este año es tal vez es el primer año donde el jurado no está compuesto únicamente de escritores argentinos. Este año lo invitamos a Álvaro Enrique, escritor mexicano instalado en Nueva York, a conformar este jurado de figuras muy destacadas de la escena cultural argentina y bueno, también internacional a partir de ahora. Em, Solo para mencionar, el proceso de selección antes de que las obras le lleguen al jurado, primero pasan por un comité de preselección integrado por gente de la cultura argentina, escritores, editores, críticos, periodistas, eh, productores de cine, de teatro. Es un comité grupal, colegial, donde se seleccionan las obras finalistas, que son finalmente las que le llegan al jurado. Como mencionaba antes, las clínicas de escritura, a las cuales van a acceder las menciones del jurado, que van a ser hasta 10 menciones en esta convocatoria, y los 5 premiados, eh, las van a estar coordinando Ariana Harwicz y Daniel Link. Estamos muy contentos de que nos acompañen este año como el año pasado. Ya el año pasado fueron ellos los tutores de las clínicas y la experiencia fue muy buena. Así que estamos muy contentos de repetir y creemos que es es una una gran noticia para los que estén interesados en participar este año. Em, para repasar un poco las fechas, la apertura de la convocatoria fue el 10 de junio pasado y va a estar abierta hasta el 11 de agosto de este año, es decir, 2 meses de convocatoria abierta. Todavía quedan algunas semanas para participar. Igual sigo recomendando no esperar a los últimos días. Em, a partir del 11 de agosto comienza el proceso de selección que mencioné anteriormente, y en noviembre de este año vamos a tener el anuncio de los autores premiados. Las clínicas de escritura serían una vez pasada la premiación, a fin de este año y principios del año que viene, en fechas a definir, junto con los participantes y los tutores. No me quiero seguir extendiendo, dejo acá dos lugares, bueno, para empezar, la dirección de correo electrónico en la cual se pueden hacer consultas durante toda la convocatoria. Desde ahí se responderán cualquier tipo de consultas, y después, como mencioné, tanto el formulario de inscripción como las bases y condiciones del concurso las pueden encontrar en el sitio web todolostiempos.org. Em, Igual, desde ya, si tienen consultas, de nuevo repito, las pueden ir dejando en el chat, que Noemí las va a levantar y vamos a tratar de contestar las consultas que haya al final del encuentro. Pero antes de eso, me gustaría pasar a tal vez la parte más interesante de toda esta sesión, y la que sin duda muchos de ustedes esperan, es una pequeña conversación con dos de los autores que obtuvieron el premio en la edición pasada. Estoy hablando de Juliana Migale Rocco y de Luciano Salerno.
eh, con quienes, bueno, justamente nos interesa conocer su experiencia de participación el año pasado y también su experiencia después de la premiación. Así que procedo a presentarlos. Eh, Juliana, no voy a leer toda la biografía porque incluso esta biografía seleccionada para esta presentación tal vez se quedaría corta, pero lo que puedo decir es que Juliana Miguel Rocco es escritora, es artista, es gestora cultural en diversos ámbitos de la cultura, de las artes escénicas, de la literatura, de las artes visuales. Y bueno, su proyecto en su momento titulado Algo, eh, proyecto de narrativa, obtuvo el premio Narrativa en la edición pasada. eh, un proyecto muy destacado por el jurado, de un género tal vez híbrido. Me gustaría hablar de novela, pero no estoy seguro si es la palabra indicada para hablar de este proyecto, que también tiene mucho de poético, tiene mucho de, de entradas, como si fuese bloque de notas, eh, que se van acumulando y generando una impresión poética y tramas sutiles que se van entrecruzando entre sí. Un excelente libro, del que quiero que Juliana nos cuentes un poco más, pero tal vez para empezar y para lanzar esta conversación, eh, nada, tal vez nos podés contar eh, por qué presentaste este proyecto en la edición pasada y en qué estado de desarrollo se encontraba en su momento. Bueno, gracias por la presentación. Cuando presenté el proyecto, la verdad es que todavía era un proyecto, realmente estaba en proceso de escritura, no simplemente por una cuestión de edición, sino porque todavía lo estaba escribiendo. Tenía unas 40 páginas aproximadamente en el momento en el que lo presenté. Y es un proyecto que no había compartido demasiado hasta ese momento, en el sentido de que no, muchas veces, nada, escribimos, lo que estamos escribiendo lo compartimos o con amigues o en talleres y demás, y en este caso era un proyecto que todavía no había compartido mucho. Em, y con el que tenía bastantes dudas porque, como dice Gastón, es un formato súper híbrido, construido a partir como de una manera muy fragmentaria, donde por momentos no se entiende muy bien hacia dónde va, por más de que después sí hay como algunas tramas que se van armando. Así que bueno, me pareció como que era un premio súper interesante en ese sentido y que habilitaba también, ¿no? A que los materiales puedan tener como hacia adentro sus propias preguntas, al ser un premio que además tiene un espacio de clínica para seguir trabajando esos materiales y que habilita esta idea de presentación de proyectos en proceso donde después se van a vincular con otras voces y se van a seguir trabajando. Me pareció súper interesante y no, y creo que tampoco existen otros premios de estas características, ¿no? Donde una pueda presentar proyectos así, en proceso y ponerlos en discusión y a dialogar con otras personas. Así que un poco ahí está el motivo y la instancia en la que estaba la escritura en ese momento. Bueno, muy bien, buenísimo. Me va a interesar saber cómo siguió justamente después de la premiación y en las clínicas de escritura, pero tal vez antes de consultarte eso, lo presento a Luciano. Luciano Salerno obtuvo eh, con su premio, bueno, tal vez antes de hablar de tu proyecto, Luciano, voy a decir de manera muy sucinta que Luciano es guionista, no solo de películas y no solo de series, sino también de videojuegos. Creo que es como una, una primicia en este concurso, por lo menos entre los autores premiados o mencionados, tener un guionista en sentido tan amplio también que incluya los videojuegos.
En todo caso, el proyecto con el que Luciano obtuvo el premio guión en la edición pasada era un proyecto titulado Tierra Adentro, una especie de, bueno, un proyecto de largometraje, una adaptación libre, o muy libre de- de- de una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, donde justamente el jurado en su momento destacó que era una historia de fronteras, donde el hombre blanco y el indígena se enfrentan ambos a lo desconocido. Un proyecto sumamente interesante y muy celebrado por el jurado. Y también me interesa saber, Luciano, tú justamente cuando lo presentaste, mm, ¿por qué elegiste ese proyecto y también en qué estado estaba en ese momento? Bueno, gracias por la presentación, Gastón. Bueno, una verdadera primicia, que no sé si es secreta o no, es que el proyecto en realidad lo presenté dos veces yo, porque también me presenté al premio 2021 con el mismo proyecto, pero en otro estado de desarrollo muy menor, digamos. En ese momento yo estaba en plena escritura del primer borrador, estaba muy trabado, estaba en el segundo acto y dije, bueno, esto es un premio para proyectos en desarrollo. Mi proyecto está evidentemente en desarrollo, pues, creo que tenía 40 páginas, terminó teniendo 100, ¿no? La película completa. Y lo presenté, pero bueno, evidentemente estaba en un momento muy embrionario. Y fui finalista, pero no llegué a los workshops. Entonces dije, bueno, Sí, la próxima. Eh, bueno, entonces seguí trabajando en el proyecto, que era un proyecto que yo tenía hacía mucho tiempo. Yo a nivel así laboral, en general, le escribo en inglés. Entonces este era mi único proyecto que estaba trabajando en español y era muy extremadamente argentino y para mí era muy difícil ese proyecto presentarlo en cualquier otro lugar, que no sea Argentina, digo. Este, entonces, bueno, estuve un año y medio más escribiendo, llegué a una primera versión completa del primer borrador, digamos, del guión, y dije, bueno, esta vez sí, esta vez está listo, y ahí me presenté. Y me presenté a este premio. La verdad que en Argentina no hay casi concursos de guión propiamente de guión. O sea, hay concursos de proyectos de cine, proyectos de películas, en general de producción o de preproducción o de desarrollo, pero siempre son una cosa más de todo el proyecto, que suelen incluir al director, algún productor, idealmente. En general los directores son guionistas, pero concursos que incluyan, aunque sea en una categoría guión, que sí hay en el resto del mundo, en Argentina o incluso en Latinoamérica no es tan común. Y me pareció espectacular cuando me enteré ya en 2021 que esto existía. Entonces ahí me puse la misión de presentarme hasta ganarlo en algún punto. Eh, Así que un, sí, un ejemplo de persistencia el tuyo, ¿viste? Un ejemplo también para los que quieran participar, que incluso si ya participaron, que sigan participando, ¿no? Para sigan trabajando sus obras y las sigan presentando. total. No, No, sí, iba a decir que en defensa del premio, sin duda el guión del año pasado, la versión del año pasado merecía mucho más que la versión de 2021 ganar. Así que, bueno. Está bien, hubo un criterio ahí, hubo sí, sí. criterio. No, no, me parece interesante esto que decís claro, lo que decía tal vez al principio sobre las categorías es que, y también me parecía interesante justamente invitarlos a vos, Luciano, y a Juliana por ser de géneros tan distintos, la narrativa y el guión. Muchas veces el guión no se concibe como un texto en sí mismo, sino que es como y, digamos, es un texto también casi como un documento de trabajo para una obra que luego será o se tiene la intención de que sea una película. Entonces, a nosotros nos interesaba en este concurso justamente destacar el momento de escritura del guión y que necesita su trabajo en sí, que puede estar muy relacionado, como decías, muchas veces el guionista es el director o muchas veces se escribe casi que ya filmando, pero nos interesaba como concentrarnos y aislar ese momento de escritura del guión, de la misma manera que en teatro se podría pensar lo mismo, ¿no? Eh, el momento de escritura más allá de lo que puede hacer finalmente la puesta en escena. Em, bueno,
qué bueno que lo volviste a presentar y que en ese momento ya estaba mucho más desarrollado. Em, También me interesaba pensar justamente cómo sigue después de la premiación y cómo siguió para ustedes dos el trabajo, eh, porque también, de nuevo, narrativa y guión se trabajan de manera muy distinta y como decías, Luciano, vos ahora presentaste una versión terminada, entre comillas, porque es una versión que tiene, digamos, la trama total, pero que en guión muchas veces se trabajan hasta 8 versiones de guiones o más, no sé, no tengo la cifra exacta, pero digamos, es muy distinto a tal vez un proyecto de narrativa que tal vez tiene como otras formas de no estar terminado todavía. Y en ese sentido quiero como destacar que, bueno, ambos participaron de las clínicas de escritura del año pasado. Juliana, vos lo hiciste en el grupo coordinado por Ariana Harwix y Luciano, vos con el grupo coordinado por Daniel Link. Eh, Dos grupos de alrededor de 8 personas cada uno, donde justamente, como decía, se cruzaron géneros de guión, dramaturgia, narrativa gráfica, y, y creo que en ambos bueno, los autores pudieron trabajar y avanzar con sus obras, pero me interesa escucharlos a ustedes sobre cómo fue esa experiencia, tanto de la clínica de escritura como tal vez el proceso de edición personal o individual que tuvieron desde la premiación. Juliana, no sé si querés empezar. Dale. Bueno, yo desde el momento como de entrega del texto al premio y el momento de la premiación avancé bastante como en la escritura, seguí escribiendo. Entonces llegué con un texto distinto, ¿no? O sea, que empezaba con lo que había presentado, pero que continuaba bastante y que finalmente termina como con el texto en una versión como más cercana a la que había llegado como al momento de las clínicas. Pero sí trabajamos mucho con Ariana y también con todas las personas como de finalistas del premio. Trabajamos mucho hacia adentro del texto y se tomaron decisiones como bastante importantes, ¿no? Como algunas preguntas súper relevantes que yo tenía en relación a, bueno, nada, ciertas tramas o ciertos recursos que se usaban a lo largo del texto, incluso sobre el final, bueno, terminaron de cerrarse en el trabajo de la clínica y en el intercambio con los participantes. Así que, bueno, las clínicas con Ariana estuvieron buenísimas en ese sentido porque hubo mucho intercambio entre nosotros. Leía, o sea, todos leíamos los materiales de los demás como para los encuentros, había algo de eso que era como había mucho compromiso en ese sentido de que se generara un intercambio real y involucrarnos, ¿no? En los procesos de todas las demás personas, más allá de que quizás algunos venimos o más de la literatura, del teatro, del cine, bueno, como poder comentar los materiales. Así que lo terminé de trabajar ahí en paralelo, bueno, no sé si es el momento de contarlo, pero justo después En de, cualquier está bien. momento es Ok. bueno. Porque en paralelo también empezó un proceso de trabajo con la editorial. Bueno, en realidad, no, sí, fue en paralelo, no, me estaba confundiendo los meses, pero sí, fue en paralelo. Julieta Mortati, editora de Tenemos las Máquinas, me escribió después de la premiación porque le interesaba leer el texto y un tiempito después me escribió para decirme que lo quería publicar, entonces empecé a trabajar también con ella en el texto. Entonces, bueno, nada, fue como un diálogo, hacia los dos lados, donde, bueno, quizás algunas de las cosas que me decían en la clínica, yo las llevaba y las charlaba con Julieta y le decía, mira, me dijeron esto, ¿qué pensás? No sé, en un momento el texto tenía unas fotos que en la clínica la verdad que hablamos bastante sobre eso y decidí, como la decisión como general contra mi voluntad fue sacarlas y volví con eso como a Julieta y me dijo, sí, sabes que hay que sacar, o sea, como que hubo algo de ese diálogo que también se cruzó, ¿viste? Entre la editorial y la clínica. Qué bien, qué bien. Claro, fueron como dos procesos que se fueron retroalimentando. Totalmente. Sí, yo, ya que lo iba a mencionar, y lamento no tener
quedó lejos el libro, pero claro, tu proyecto en su momento titulado Algo fue publicado a principios de este año, abril, si no me equivoco, eh, por Tenemos las Máquinas, un libro lindísimo, una edición muy, muy cuidada, de una gran editorial independiente de Argentina, que es Tenemos las Máquinas, con la editora Julieta Mortati, que también es una gran editora. Eh, y bueno, ahora se dio por llamar las cosas menores. ¿Qué pasó ahí en el medio? Esa fue una decisión que fue muy difícil encontrarle un título, o sea, me llevó un tiempo encontrarle un título. A mí me gustaba mucho la idea que el libro se llamara algo, pero todo el mundo me dijo que era un pésimo título para un libro, o sea, como que no hubo nadie que bancara esa decisión. Em, y ahí empezamos a pensar bastante en cuál podría ser como un posible título que no redujera el libro hacia un solo lugar, ¿no? Como que no diera solo una mirada como lineal porque hay tantas tramas involucradas en el libro y es como, bueno, el título también determina la forma de lectura en un punto, a veces. Entonces no queríamos que eso pasara, entonces fue difícil, por bastante tiempo fue otro el título, que era, era como una parte de un poema de la escritora brasileña Marilia García, que fue una línea en el papel que pudiese, y a último momento, antes de la publicación, nos dimos cuenta de que tampoco era el título del libro, y terminamos poniéndole las cosas menores, que en realidad es bueno, también está vinculado a otro poema, pero de Emily Dickinson, y no era una entrada que estuviera dentro del libro, es algo como que a último momento decidimos agregarlo. Y creo que terminó siendo bastante como representativo del trabajo, como un título con el que, digo, si bien no es algo, tiene algo de esa forma, ¿no? Como de llamarlo sin llamarlo. Entonces, bueno, fue difícil, fue un proceso difícil el de la elección del título. Es un gran título y creo que leyendo el libro cobra todo su sentido. Bueno, y Luciano, tu experiencia con el trabajo, con tu obra después de la premiación, tal vez nos puedes contar un poco, no solo las clínicas, aunque también me interesan las clínicas, pero también el trabajo que hiciste vos desde tu lado. Sí. Bueno, a diferencia de Juliana, yo desde el momento en que lo presenté hasta que empezaron las clínicas no hice nada al respecto, no lo toqué. Y de hecho, un poco me interesaba, lo que más me interesaba del premio eran las clínicas, de hecho. Mm, Yo terminé esta primera versión, como te decía, para presentarla el año pasado. Y como siempre, y como bien dijiste, los guiones suelen tener muchas versiones hasta que están pulidos al máximo como para pasar a producción y todo eso. Y todavía le faltaba un montón, pero yo sabía que necesitaba como mínimo después del primer borrador, una segunda versión, mm. que había mucho para hacer en esa segunda versión. Entonces, que tenía muchas ganas de tener las clínicas. Em, y después cuando tuvimos la clínica, coincido en que fue clave y fue espectacular que fueran de todas las disciplinas juntas, porque era extremadamente inspirador y refrescante ir a las reuniones y ver las cosas que estaban haciendo los demás en cuentos o en teníamos dos novelas gráficas, era muy bueno. Y Daniel Link, que me tocó la tutoría con él, no es de guión, pero es de literatura, obviamente, y sabe un montón del siglo XIX argentino, del libro en el que yo estaba basando mi guión, el de Mansilla. Entonces, desde su perspectiva de letras y de básicamente experto en el tema, me sirvió un montón, porque yo tenía un montón de preconceptos en el guión, como cosas que aún sigo usando, pero por ejemplo, que era un western patagónico o cosas así que yo uso como recursos, y él me las cuestionaba y me daba o me dio nuevas fuentes para Mm. trabajar de esa época que yo ni conocía, yo solo me estaba basando en el libro original. Entonces,
nada, a lo largo de los encuentros, que fueron 6, ¿no? No me acuerdo ahora, creo que fueron Sí, 6, a lo sí. largo de 2 meses, llegué a esa segunda versión, que igual todavía no es la versión final, obviamente, faltan un par de versiones más, pero no, fue espectacular, el guión creció muchísimo, desde lo que le presenté hasta lo que es ahora, sí, nada que ver. Qué bueno que haya sido fructífera la experiencia. Bueno, y entonces, como decías, claro, también me interesaba esto, ¿no? Por un libro de narrativa, tal vez su puerto final es el de la publicación y Juliana lo pudo publicar y eso para los que organizamos el concurso siempre es una gran noticia, pero en guión es muy distinto, a veces los procesos son mucho más largos y involucran también mucha más gente. Sí, Entonces, bueno, si bien ya contaste que falta para alcanzar una versión final, me imagino que tu intención en algún momento es llevarla eh, a sí, algún productor que pueda querer sí, filmarla, todavía, perdón. sí, absolutamente, todavía no tengo noticias tan buenas como las de Juliana. Pero, y Mm. además implican otro tipo de peleas también, si se quiere. Por ejemplo, con la productora con la que suelo trabajar en Argentina, que quieren achicar el proyecto para que sea factible de filmar, Claro, obviamente. Y es lógico, porque es un proyecto con caballos, peleas en la noche, de época, que es algo que también me decía Daniel Link. Él me decía, mira, tenés una película que está muy buena, pero que tenés 15 jinetes en la Patagonia a las 12 de la noche, a los tiros, y lo sé. Y es una negociación muy engorrosa en la que estamos. Pero eventualmente, en algún futuro cercano, probablemente tenga noticias buenas también en ese sentido. Pero como bien, siempre, bien. es un proceso difícil. Sí, 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 es un proceso muy complejo. Yo tengo total admiración por la gente que se dedica al cine, con tanta gente involucrada, con tiempos y dineros acotados. Total admiración. Pero bueno, sí, esperamos tener novedades de tu proyecto, Luciano, más adelante. Eh, bueno, yo no quiero alargarme, además quiero dejar un tiempo para las preguntas, pero tal vez Luciano, Juliana, o tal vez no, ¿tienen algún comentario más que quieran decir o algún consejo para aquellos que estén interesados en participar de esta convocatoria? Eh, Algo que se les ocurra que sea necesario tal vez tener en cuenta antes de inscribirse. Mi único consejo es que si alguien está en la duda de participar o no, que participe, porque la verdad que es una rareza este premio. Antes del 2020 no existía nada así. em, y nada, o sea, si existe hay que aprovecharlo porque la verdad que es espectacular. Y lo digo desde alguien que disfrutó todas las instancias. Em, sí, eso. Y después el otro consejo puede ser que aún si no quedan este año, pueden presentarse el año que viene y seguir puliendo los textos intentando y es lo que yo hice, digamos, y funciona. Bien. Sí, de acuerdo con todo lo que dice Luciano. Y sumo una cosita más que no sé, que yo hice, no sé si eso sirvió o no sirvió para nada, pero hay algo, bueno, Gastón lo contó, hay un momento, una instancia que es como la presentación del texto, contar de qué va. Quizás está bueno como que esa presentación contenga algo de la forma, ¿no? En la que está escrita el texto, porque a los prejurados, imagino, les llegan muchísimos materiales, entonces algo de que como esa intención de la escritura se vea en la presentación, más allá de que se cuente, bueno, de qué va el texto, me parece que puede estar bueno como para, nada, que se vea también cómo es la materialidad de esa escritura. No sé si Sí. sirve. Sí, 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 muy buen consejo. Es una realidad que son muchas las obras que se presentan y entonces muchos los materiales que cada persona que forma parte del proceso de selección tiene que leer y evaluar. Así que ponerle una atención particular, mostrar un poco de la intención eh, literaria o creativa que tiene el proyecto, incluso a los documentos complementarios como lo de la presentación del proyecto, sobre todo la presentación del proyecto, creo. Eh, yo creo que va a ayudar mucho a que el proyecto se destaque por sobre otros, ¿no? Eh, sí, muy buen consejo.
Bueno, vuelvo acá a esta página por si alguno quiere anotar la dirección de correo electrónico para hacer consultas. En cualquier momento nos pueden preguntar. También ahí está el sitio web para aquellos que quieran ir a consultar las bases o empezar a mirar el formulario de inscripción o ya de por sí empezar a inscribirse. Em, y abrimos el espacio a preguntas, si es que las hay, si es que las hubo en el chat hasta ahora. Noemí, tal vez vos viste alguna pregunta. Hola, ¿cómo están? Sí, estuvimos recibiendo algunas consultas, voy por orden de aparición, por la primera. Nati nos pregunta, respecto al guión, ¿se puede presentar tratamiento? Y si el guión es de narrativas breves, ahí yo le pregunté si una pieza podía ir en dos categorías o si se refería a eso y nos amplía, sí, si en el caso del guión hay que presentarlo en formato de guión o puede ser como argumento o tratamiento. Eh, Pedimos el guión en formato de guión literario, sea para los largometrajes de ficción o de documental. Eh, Sabemos que muchos concursos de proyectos audiovisuales muchas veces son otros los documentos que se piden, además del guión literario. Acá nos concentramos en guión literario, no tanto en tratamientos o en otros documentos. Y respecto, si entendí bien, si estaba también la consulta de si se podía participar en más de una categoría, sí, se puede. Todo autor puede participar en cuantas categorías lo desee, siempre y cuando obviamente el proyecto sea distinto en cada categoría, ¿no? ¿Hay Bien, alguna? tenemos un par de consultas respecto a las extensiones, que entiendo igual que mencionaste que estaban en las bases, pero por las dudas lo repasamos. Por un lado, Marianela pregunta si existe un máximo de extensión y por otro lado, Gabriela pregunta si el mínimo de 1500 palabras, bueno, 15.000. también relaciona, perdón, 15.000 palabras. Quiere decir que el proyecto final tiene que tener mínimo 15.000 o en total. Entendemos que es un mínimo No. y de ahí al infinito. Tal cual, eso. Exacto. Hay mínimos establecidos, depende de nuevo, depende de cada categoría. Son 15.000 palabras para los proyectos de narrativa y narrativa breve. Si no me equivoco, son mínimo 30 páginas para los proyectos de guión, 24 páginas para los proyectos de narrativa gráfica y 15 páginas para los proyectos de dramaturgia. Es decir, que varía, depende de cada categoría. Ninguna de ellas tiene un máximo establecido. Es decir, que se puede presentar con mucho más. El mínimo es como para tener que haya un mínimo de desarrollo, ya haya cierta idea que se quiere desarrollar y poder tener un material mínimo para su evaluación. Me estoy olvidando de una parte de la pregunta. No, y la obra final, esto no condice de ninguna manera en qué extensión tenga que tener la obra final. La obra final puede ser desde mucho más larga hasta incluso más breve que lo presentado, si finalmente es el resultado final que se busca. Hay veces que se presentan proyectos que justamente lo que necesitan como trabajo es recorte y pulido. Entonces, no hay condiciones para el formato de la obra final. Bien, otra pregunta de Maxi es con respecto a la categoría de guión, si puede ser de cualquier género. Entiendo que también por lo que comentaste se suma documental. Sí, categoría guión, cualquier género, si hablamos de género, no sé, género policial, género western o género comedia, desde ya cualquiera, no hay temática ni género impuesto en la convocatoria. Y puede ser tal cual
tanto de ficción como documental. Eso es una novedad de esta convocatoria. Así que esperamos también proyectos de documental. Ojalá los haya muchos también. Bueno, una Si alguno pregunta que tiene... quiere abrir su Ah, micrófono y hacer una pregunta, tal vez levantando la manito amarilla antes, también lo puede hacer si lo desea. Pero si no, sigamos, Noel. dale, sí, porque hay un par más. Bueno, también lo mismo si alguien de los que ya escribieron quieren hacerla directamente. Mientras tanto, Gabriela hace una pregunta sobre el idioma, que justo Luciano comentó de eso, si los textos deben estar escritos en castellano o si pueden tener Sí, partes en otro idioma, por ejemplo, no. diálogos. Bueno, el proyecto tiene que ser en castellano, desde ya que puede haber alguna parte que sea en otro idioma, claro, si lo justifica el proyecto, pero en sí, digamos, de manera preponderante tienen que ser en castellano. Bien, hay un par más de preguntas, algunas creo que ya fueron contestadas, así que deben estar también en las bases que están en la página para que lo revisen. Vuelven a preguntar esto de si se pueden presentar en dos categorías, que entendemos que sí. Y sí, Acá eso preguntaba Nicolás Germán. está levantando la mano. Nicolás pregunta si querés. Te escuchamos. Sí, se escucha. Sí, Quisiera saber nada, entonces, básicamente, cada categoría que sea, yo puedo presentar, eh, o sea, puedo presentar un fragmento, aunque sea apenas por iniciarse, ¿no? La obra, yo te escucho mal, Nicolás. No llegué a identificar la pregunta. no, no, o sea, pregunto que si, o sea la categoría que sea, el proyecto puede estar recién iniciado, Recién iniciado, sí. O sea, mientras respete los mínimos requeridos de cada categoría, sí. Son o puede proyectos ser en una, proceso. no, o sea, no es que puede ser, por ejemplo, una simple idea, digamos. Eh, ¿Una no qué? sé, una simple idea, por ejemplo, o no sé. No, tiene que respetar los mínimos. Si es un proyecto de Ah, narrativa, tiene que claro, haber ya 15.000 palabras escritas y presentadas en su versión final, entre comillas. Es decir, siempre se puede volver y editar eso, pero presentadas como si fuesen finales esas 15.000. Es decir, no ideas de cómo podrían ser. ¿Se entiende? ah, bien, Eso bien. sí se puede desarrollar después en la presentación del proyecto, pero la obra en desarrollo que se presenta tiene que estar presentada como en su versión, las páginas presentadas en su versión final. Después se le puede agregar, sacar, editar, pero lo que se Ah, presenta es como claro, un claro, trabajo. bien. Gabriela, si querés, activa tu micrófono y te escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Gracias, Nicolás, por tu pregunta. Sí, te escuchamos. Sí. En cuanto a la presentación del fragmento de la obra, en narrativa breve, dice hasta 5 páginas en PDF. Mi pregunta es si se puede presentar fragmentos de 2 relatos distintos o recomiendan de un Sí. mismo texto o la totalidad de un cuento corto. Sí, O sea, no cualquiera te de las dos recomiendo opciones. nada porque no sé, supongo que dependerá de cada proyecto, pero podés sí o presentar 5 páginas de un solo cuento o eventualmente dos de un cuento y dos de otro. Sí. Perfecto, gracias. Cecilia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, con respecto a los datos personales, si usamos un seudónimo, ¿qué ponemos en el formulario? Tal cual nuestro nombre y apellido DNI, y en qué momento del formulario aclaramos que eventualmente firmaríamos con otro nombre, otro, Eh,
Este es un proyecto sin seudónimos. Pensá que la nota biográfica forma parte de los materiales que se presentan durante que lee los responsables del proceso de selección. Así que, bueno, claro, en ese sentido no es un proyecto, al tratarse de proyectos de escritura y no de obras terminadas, también, también hay una mirada sobre lo que ha hecho el autor antes. No es un proyecto de seudónimos. Eso no te impide, si querés, no poner tu nombre y poner otro, pero invitamos a que lo hagas con tu nombre. Bien, tal Em, cual DNI. claro, sí, tal cual. Bueno, gracias, Eh, gracias. por favor, 73957 Brenda, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta por novela gráfica. sí. Yo escribí una obra de teatro y una ilustradora la está desarrollando, se está basando en el texto de la novela gráfica para hacer, perdón, se está basando en el texto de la obra de teatro para hacer la novela gráfica. Mm. Yo quería preguntar si ella se puede, ella se va a presentar, si ella se puede presentar siendo la autora de la novela gráfica, pero no del texto. O sea, va a ser una adaptación, es una obra de teatro que la va Claro. a adaptar. Sí, si ella cumple con los requisitos de participación, lo puede presentar y tal cual. Lo único tendría que especificar en la presentación que se trata de una adaptación de otra obra para la cual tiene los derechos de adaptación. En ese Ok, caso, si porque vos me estás preguntando esto, me imagino que sí, los claro, tiene. lo que nos daba duda por el tema de obra inédita, decía. O sea, la novela gráfica va a ser inédita, pero la obra de teatro Claro, existe. la obra de teatro no claro, no, pero en este caso la novela gráfica sería inédita, claro, porque es una obra en sí Perfecto. misma. Sí. Y claro, porque la tutoría se la van a dar a ella, porque ella es la que está haciendo las ilustraciones. Sí, 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 Entonces claro, se sí, presenta. sí. Después, Perfecto. si ella llegase a obtener el premio es para el autor que se presentó y las clínicas lo mismo. Claro, Claro, ella va a recibir sí, las tutorías para desarrollar la novela exacto. gráfica. Y después, en caso de que se publique el libro, podría figurar mi nombre como que diga, no sé, basado en una obra de teatro de. Sí, 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 eso. Ok. Sí, igual de nuevo, como la publicación del libro es como una etapa posterior al premio en el cual nosotros premiamos los proyectos y después cada proyecto es como libre de seguir Claro, su camino. y en en Pero la convocatoria, si acá la autora de la novela gráfica es una sola y cumple con los requisitos y la está adaptando, puede presentarse. Si bien, son dos coautoras, porque vos participás también como autora de la novela gráfica, en ese sentido tendrían que inscribirse las dos. no, ok. Pero bien. No, la autora es ella. Y tendríamos que aclararlo esto en la presentación, que está basado en una obra de teatro. Sí, Hay lo que pueden aclarar. aclarar en la presentación, tal cual. Y necesita presentar mis derechos por las dudas, una sesión de derechos, algo. En realidad la inscripción al concurso ya implica que el autor se compromete a tener todos los derechos. En caso de que ese proyecto fuese a ser seleccionado, es muy posible que se le pida presentar ese tipo de justificación, pero Perfecto, no es necesario ponerlo desde el vamos. genial. Em, quiero, porque estamos medio tarde y hay varias preguntas más. Em, Ah, Tomamos, tomamos tres más. Andy, te escuchamos. Hola, ¿qué Quiero tal? decir igual que cualquier cosa, si alguno se queda con dudas, está el mail, se contesta por ahí y bueno, sí, sobre todo eso. Andy, sí, ¿Qué tal, Gastón, Noemí, a todos y a todas? Mi pregunta puntual tenía que ver con la categoría dramaturgia. Se sí. mencionó que era posible presentar, en algún momento se mencionó esto, una obra, digamos, posiblemente no terminada, pero con la estructura, digamos, entre comillas, terminada, pero con eh, una necesidad de ver otros finales, revisar la trama, los vínculos,
Claro, necesidades particulares, ¿no? Eso se puede, entonces, digamos, si la estructura sí. está, entre comillas, terminada. Ujú. Sí, 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 desde ya. Lo único que te aconsejo es que en la presentación del proyecto menciones justamente esos aspectos que querés seguir trabajando. Más allá de que la estructura esté terminada, todavía se pueden pulir muchas cosas que van más allá de la estructura o la trama. Y todo eso lo puedes especificar en la presentación. Sí, sí, Excelente. Bueno, muchísimas gracias. a vos, Clara, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo voy a presentar narrativa breve y tengo, bueno, muchos relatos que por supuesto tienen un denominador común, pero son relatos separados y cada uno es corto, digo, tiene una caricia y media más o menos. Yo podría en el fragmento presentar un pedacito de cada uno sí, sí. o tendría que presentar cada relato completo y sumar 5 No, páginas, digamos. es como le decía a otra persona, preguntó algo muy similar. Sí, no, pueden ser fragmentos de distintos cuentos. Sí, Ah, no, no perfecto, tienen por qué perfecto, ser. perfecto, perdón, no escuché la otra pregunta. Perfecto, No te gracias. preocupes. A vos. Germán, y tomamos esta como la última, y lo lamento por los que se queden con preguntas, igual los invitamos a escribirnos por mail. Germán. Buenas. Sí, buenas, Gastón. Sé que hablaron del tema de las dos categorías, pero no me quedó del todo claro, o sea, porque yo todavía no sé si, como que estoy en dudas si entraría en dramaturgia o en guión, porque a veces lo veo como película mi proyecto, a veces lo veo como una obra de teatro. Vos dijiste que se podían presentar en dos categorías, pero entendí que era Sí, si eran obras diferentes, o sea, esto sería la tal cual. misma obra, solo que no estoy muy seguro en qué categoría entraría. ¿Eso es posible o No, a aclarado de ver, última? no, claro, es como decía, no podés con el mismo proyecto presentarlo a dos categorías distintas. Tenés Bien, que, ahí entiendo, que tal vez no tenga todavía el género totalmente definido, pero te va a tocar elegir por una claro, en ese sentido las categorías son algo estancas, por más que son categorías que abarcan muchos géneros y que incluso géneros híbridos, como el de Juliana, de hecho, han ganado en distintas categorías. Para la inscripción, sí o sí te tenés que atener a una de las dos, siendo que es el mismo perfecto, proyecto, ¿no? genial, muchas gracias. Bueno. No, no quiero seguir robándole más tiempo a nadie. Espero que esto haya sido útil para los que estuvieron escuchando. De nuevo, nos pueden escribir hoy o en cualquier otro momento a premioestimulo@gmail.com y esperamos que puedan ser muchos los que participen en esta convocatoria. De nuevo, tienen hasta el 11 de agosto de este año. Agradezco muy particularmente a Juliana y a Luciano por acompañarnos y por contarnos su experiencia. Creo que es lo que más cuerpo le da a todo esto y es un ejemplo para todos los que quieran participar. Así que gracias, Juliana y Luciano. Y, y bueno, muchas gracias, Noemí, por ayudarme con las preguntas. Sin más. Dejamos acá. Este video va a estar disponible en YouTube, desde el canal de YouTube de Fundación Proa, así que eh, aquellos que quieran seguir consultándolo lo van a poder hacer desde ahí. Ya comunicaremos el enlace. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y esperamos sus proyectos.